Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Estamos terminando ya la semana número 5 con algunas actividades para este fin de semana. Y el día de hoy vamos a concluir con el tema de la clase pasada, que de enviarles este documento previo a la sesión. Sin embargo, bueno, ya no pude enviarlo antes completo y vamos a revisar algunas gráficas para que nuestros resultados se ilustren en estas gráficas. En la clase pasada concluimos con un límite que fue un límite infinito. Recuerdan que estos dos límites se llaman de forma muy parecida, límite infinito y límite al infinito. La diferencia es que en el caso del límite infinito obtengo, bueno, de hecho es un valor que no existe, solamente se marca la tendencia de la función. Y en los límites al infinito, como el que estamos viendo aquí, se estudia el comportamiento de la función hacia valores extremos, digamos, muy grandes o muy pequeños, que son positivos o negativos, ¿vale? El valor del límite ya lo habíamos encontrado, solamente coloqué una nota para que se apoyen de estos resultados. Y concluimos que justamente la gráfica tiene una asíntota horizontal en un medio. Perdón, estoy viendo aquí un errorcito en lo que escribí, déjenme corregirlo. Asíntota horizontal en y igual a un medio, ¿no? Este valor de un medio que obtuvimos como el valor del límite al infinito, pues nos dice que hay una asíntota horizontal en y igual a un medio. Recuerden que las asíntotas horizontales se definen por valores constantes de y, ¿vale? Son rectas horizontales. Podemos ver cómo es el comportamiento. El resultado que acabamos de obtener en el límite únicamente nos da la tendencia de la función hacia la derecha, es decir, nos dice que la gráfica de la función es cada vez más cercana a esta línea recta horizontal, y igual a un medio. Para conocer lo que ocurre del otro lado, tendríamos que obtener el límite al infinito, pero a menos infinito. Y bueno, aquí se observa de la gráfica que nos va a dar la misma asíntota, no es diferente. Las asíntotas horizontales solamente pueden ser dos. También vemos que la gráfica tiene una asíntota vertical. ¿Tienen alguna pregunta? Para la siguiente función, que también trabajamos la clase anterior, obtuvimos el límite al infinito hacia menos infinito y llegamos a que ese límite es 2. Eso nos indica que la gráfica de esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Bueno, esta es la gráfica de la función y observamos que en efecto la gráfica que está aquí en color rojo se acerca cada vez más, mientras x es más grande, se acerca cada vez más a la línea recta horizontal, que es y igual a 2. Y también, aunque no lo obtuvimos con el otro límite, se ve de la gráfica que también el límite hacia menos infinito será el mismo resultado, que es 2. La gráfica nos dice que hay además una asíntota vertical en menos 1, en x igual a menos 1. Bueno, aquí preguntaba cuál es la ecuación de la asíntota vertical. Recordemos que en asíntotas verticales el valor que se mantiene constante es el de x. Las líneas rectas verticales se caracterizan por un valor constante de x. Bueno, el límite que estamos viendo ahora también lo obtuvimos la clase anterior. Aquí únicamente fui agregando algunas notas para que ustedes recuerden que, por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrada no es simplemente x, sino el valor absoluto, y que dependiendo de hacia dónde estemos indagando el límite, este valor absoluto será x o menos x.
como en este caso estamos estudiando el límite hacia más infinito, entonces el valor absoluto de x se puede sustituir simplemente por x. A continuación vemos la gráfica de la función. El límite anterior, que fue el límite hacia infinito, que nos dio como resultado 1, nos indica que hay una asíntota horizontal en y igual a 1. En y igual a 1 hay una asíntota horizontal. La otra asíntota hacia menos infinito tendríamos que calcularla, no lo hicimos, pero pueden observar de la gráfica, aquí está la línea recta, y igual a 1 es una línea recta horizontal, es la asíntota horizontal, y vemos de la gráfica que el límite hacia menos infinito pues da otro resultado, porque no es la misma línea recta. La tendencia de la función hacia menos infinito resulta ser menos 1. Aquí no se alcanza a ver bien el signo, pero está muy chiquito, es y igual a menos 1. ¿Okay? Entonces esta línea recta, esta asíntota, se podría determinar si se calcula el límite cuando x tiende a menos infinito. De la gráfica se observa que esta función también tiene una recta, bueno, que es una asíntota vertical en x igual a 0. Yo tengo una duda, profesora. Sí, adelante. En la anterior, en la anterior a esta. Ajá. ¿En esta? Sale la asíntota vertical menos 1. ¿Por qué sale menos 1? Ajá, ahí. ¿Por qué sale menos 1? Esta Sí. no la determinamos. Okay, vamos a graficar aquí. Le voy a llamar F7. Tengo acá una lista de funciones. Y vamos a graficar porque en efecto su compañera tiene razón. Como es que calculamos la asíntota vertical. Déjenme comprobar que sea la gráfica correcta. Esto es 2x cúbica. 2x cúbica menos 3x cuadrada más 8. Entonces x cúbica menos 3x cuadrada más 8, 4x cúbica menos 7. Vamos a ver. No es en menos 1. Si la gráfica es correcta, pero la asíntota no es en menos 1. Aquí haciendo el zoom, se ve que está adelante de menos 1, de hecho. A ver, no se ve. Sí, está adelante porque aquí la línea recta, si ven, cruza el menos 1. Entonces, lo que necesitamos para determinar, yo me guié solamente por la primera impresión, pero no, la asíntota no es en menos 1. Lo que necesitamos para determinar el valor exacto es hacer la factorización o encontrar las raíces de ese polinomio de tercer grado. Vamos a hacerlo para dejar el dato correcto. Sí, profesora. Muy bien. Profesora. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí, o lo que ya hice de hecho, es resolver. Ok, Christopher, gracias. Lo que hice fue resolver la ecuación usando el denominador de esa función igualada a 0. Los valores que nos interesa cuando investiguemos asíntotas verticales son aquellos en donde la función se indetermina. Generalmente esto pues lo vemos en los cocientes. Cuando el denominador se hace 0, ahí es donde vamos a ya sea factorizar o usar alguna técnica para encontrar las raíces. Yo me fui con la primera impresión, no es en menos 1 la raíz, lo podemos ver aquí. Estoy usando el programa de matemática, del cual tenemos licencia en la UAM, y ustedes también tienen acceso a una licencia. Si lo han usado antes, bueno, podrán más o menos familiarizarse con esta pantalla. La función que nos ayuda a resolver ecuaciones en el programa es la función solve. Aquí lo único que hice fue escribir ya esa expresión, pero en forma ya de una ecuación, igualando a 0. Cuando escriben ecuaciones en matemática tienen que escribir el doble igual y después la variable que está cambiando. Aquí observamos, es un polinomio de tercer grado, deben de haber 3 raíces.
pero dos raíces son complejas. Vean, aquí está y de hecho los resultados son numéricos, no son exactos, pero podemos ver aproximadamente la raíz se encuentra en menos 1.21. Alrededor de ese valor. Por supuesto, este valor no es exacto, es aproximado, y aquí hay más decimales, pero está alrededor de ese punto, menos 1.21. Muy bien, pues gracias a su compañera es que puedo corregir aquí mi afirmación, porque, bueno, no escribí la respuesta, pero ya podríamos escribirla. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical? No tiene como un valor exacto. Lo importante es que entendamos que las asíntotas verticales son valores constantes de x. Le vamos a poner así un valor aproximado, que es el que ya vimos, menos 1.21. Sin embargo, esta solución es solamente aproximada. Aproximada. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente límite. Me parece que este límite... No, este ya lo habíamos trabajado. Ok, estábamos en el límite... solamente me podrían confirmar, este límite no lo hicimos la clase pasada. ¿No, verdad? No lo hicimos. Ese no. Ese no. No. Okay. Bueno, aquí ya tengo el procedimiento, lo vamos a seguir para que veamos qué es lo que se puede trabajar. Este límite es un límite al infinito también. El límite al infinito que estamos trabajando es de la función x entre x cuadrada más 1. Queremos investigar el límite cuando x tiende a menos infinito. Para ello vamos a hacer algo parecido al caso anterior. Voy a factorizar la raíz cuadrada de x cuadrada y separo como producto de las dos raíces. Después la raíz cuadrada de x cuadrada la sustituyo por lo que equivale, que es su valor absoluto. Y finalmente considero que como el límite que estoy trabajando es hacia menos infinito, entonces ese valor absoluto será menos x. Simplifico con x que está en el numerador y obtenemos 1 solamente dividido, el menos ya lo dejé fuera, menos 1 sobre la raíz de la expresión que tenemos aquí. Para el límite a menos infinito, pues puedo usar las propiedades de los límites, que me permite dejar la raíz cuadrada fuera y solamente calcular el límite hacia cada una de las funciones. Como el número 1 es constante, no importa hacia dónde vaya x, siempre va a seguir siendo 1. Y de la función 1 en x cuadrada, recordemos que es de la forma 1 sobre x a la n, y cuando x tiende ya sea a más o a menos infinito, esa cantidad tiende a 0. Por lo tanto, el resultado es menos 1. Este límite al infinito, que resultó en menos 1, nos dice que existe una asíntota horizontal en y igual a menos 1. Bueno, este es el resultado con el límite que nos dio menos 1. Esto nos va a generar una asíntota horizontal, ya la podemos ver, en y igual a menos 1. Ahora sí, esta es la gráfica de la función y podemos observar cómo es que la función, cuando x se acerca tiende hacia menos infinito, la gráfica, que está aquí en color verde, se ve más cercana a la recta y igual a menos 1. La asíntota hacia más infinito la podríamos determinar calculando el límite de f de x cuando x tiende a más infinito, y obtendremos como resultado y igual a 1, es una asíntota distinta. En esta función sí resultaron ser diferentes las dos, entonces si tiene dos asíntotas esta función. No tiene asíntotas verticales, vean, no tiene asíntotas verticales, y esto lo podemos ver desde la propia función, porque la función, si ustedes observan, que es x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, el denominador de esta función nunca se convierte en 0, porque es una suma de cuadrados. De hecho,
siempre va a dar una cantidad positiva, nunca se indetermina. Eso significa que la función no va a tener asíntotas verticales, solamente tiene asíntotas horizontales. Vamos con la siguiente función, en donde el límite que estamos estudiando es el límite infinito, el límite hacia infinito de la función que observamos aquí. Ahora trabajaremos con la factorización en el numerador de x cúbica. X cúbica está factorizado, vean aquí. Y el denominador, en el denominador voy a trabajar con la factorización de x cuadrada. Ahí está. Esto, dependiendo, por supuesto, de cada tipo de raíz, es lo que voy a decidir factorizar. Bueno, ya factorizo x cúbica en el numerador, x cuadrada en el denominador, y ahora separo esas raíces, porque se están multiplicando, las separamos, aquí están, se separa cada una, en el producto se separa también la de raíz de x cuadrada, y se simplifica la raíz cúbica con la potencia 3. Pero esta simplificación, a diferencia del caso de la raíz cuadrada, esta simplificación sí nos va a dar x. Siempre nos va a dar x, porque la raíz cúbica sí acepta valores negativos, entonces simplemente se simplifican y nos queda x. De aquí hacia acá. Ahora, la raíz cuadrada de x cuadrada, como antes, se tiene que sustituir por el valor absoluto de x. Vean, aquí está. Raíz cuadrada de x cuadrada se sustituye por el valor absoluto de x. Ese valor absoluto se va a cambiar dependiendo de hacia dónde sea el límite. Como estamos estudiando el límite hacia infinito positivo, ese valor absoluto se va a sustituir simplemente por x. Ahí está x. Y ya una vez que se simplifica con x en el numerador, nos queda una expresión en donde solo aparecen formas 1 sobre x a la n. Eso es lo importante. Porque recuerden que estas expresiones, cuando x tienda ya sea a más infinito o a menos infinito, se van a convertir en 0. Eso es lo que buscamos con este tipo de procedimientos. Bueno, ahí está. Vamos a continuar en la otra página. Aquí lo tenemos. Muy bien, pues ya está esta expresión sin x, ya simplificamos. Ahora vamos a calcular el límite, ya directamente. Lo que hice fue colocar, como sabemos, se puede el límite dentro de cada raíz cúbica o cuadrada, y se obtiene el límite de cada una de las funciones. La función constante 1 no cambia, no importa hacia dónde tienda x, siempre va a seguir siendo 1. Y la función del tipo 1 sobre x a la n, que es 1 sobre x cúbica y 1 sobre x cuadrada, las dos se van a ir hacia 0. Entonces ya calculamos esos límites. Ahí está. Raíz cúbica de 1 menos 0 entre raíz cuadrada de 1 más 0. Si hacemos la simplificación, concluimos que el resultado es 1. Y a partir de este resultado, pues podemos saber que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. La otra asíntota horizontal tendría que determinarse calculando el límite hacia menos infinito. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Esta es la gráfica de la función. La línea en azul es la asíntota horizontal y igual a 1. Vean cómo la gráfica, que está en color rojo, se ve cada vez más cercana a la asíntota horizontal. Y la que está en color verde, aunque no la obtuvimos, también se aprecia que es pues otra asíntota horizontal en y igual a menos 1.
como decía esta expresión, igual que ocurrió antes, vean, el denominador es raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Nunca se hace 0. Por lo tanto, esta función no tiene límite infinito, o sea, no tiene asíntotas verticales. Y eso se puede comprobar también con la gráfica que tenemos. ¿Okay? Vamos con el siguiente límite. Se parece mucho la función, pero sí tiene algunas diferencias. Ahora la raíz cúbica está en el denominador y la raíz cuadrada está en el numerador. Ya solamente con observarla y ver cómo su denominador está construido, podemos determinar si la función tiene asíntotas verticales o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿La función tendrá asíntotas verticales? Sí. Ajá. Digamos, ¿cómo es que has concluido que sí puede tener asíntotas verticales? Porque es una resta y si x vale 1, por ejemplo, se indetermina la función. Ajá, muy bien, así es. Si x vale 1, esta función se indetermina. Entonces, sí tendrá asíntota vertical, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero ahora toca el turno de estudiar este límite al infinito. Muy bien. Vamos a realizar un procedimiento semejante al anterior. Factorizo raíz de x cuadrada, x cuadrada, factorizo x cúbica, separo raíz cuadrada y raíz cúbica, separo. De este lado tenemos ya la sustitución de el valor absoluto, raíz cuadrada de x cuadrada, lo sustituimos por el valor absoluto de x. Ajá, ahí está sustituido, pero la raíz cúbica de x cúbica es simplemente x, ahí no hay valor absoluto. Ahora, el siguiente paso consiste en considerar, tomar en cuenta hacia dónde se dirige x para sustituir ese valor absoluto, ya sea como más x o como menos x. El valor absoluto de x, que está aquí, considerando que este límite va hacia menos infinito, entonces ese valor absoluto se sustituye por menos x, porque va hacia los negativos. Una vez que se sustituye menos infinito, perdón, menos x, se simplifica x y menos x, y entonces el resultado de menos x entre x es menos 1, aquí está el menos 1, lo pueden ver, ajá, aquí está fuera de la raíz cuadrada, y de manera semejante, al evaluar el límite, obtenemos, aquí está, menos la raíz del límite de 1 cuando x tiende a menos infinito, y de igual forma de 1 sobre x cuadrada también en el denominador. Este límite 1 sobre x cuadrada y también este 1 sobre x cúbica se van hacia 0 cuando x se va hacia infinito o hacia menos infinito. Entonces, haciendo la simplificación, resulta menos 1. Esto significa que la gráfica tiene la función tiene una asíntota horizontal en y igual a menos 1. Vamos a ver aquí la gráfica de la función. Ahí está, ahora sí. En y igual a menos 1, aquí está, es la línea recta. La función, que está en color verde, se acerca cada vez más a esta línea recta horizontal conforme x va hacia menos infinito, o sea, hacia la izquierda, aunque también se ve un comportamiento asintótico cuando x va hacia más infinito, que es y igual a 1. Parece tener también, aquí como lo decía su compañera,
no la dibujé, pero está la asíntota vertical. Justamente en x igual a 1, y ya nos daba las razones por las que su compañera concluía que tiene una asíntota vertical, lo cual es correcto y podemos verificar también de esta gráfica. Ahora vamos a pasar a un tipo de pregunta ya algo diferente. Bueno, ahora nos piden determinar cómo son los límites. Estos límites ya no son límites al infinito. De hecho, el resultado nos va a dar límites infinitos. Es decir, la función no se acerca hacia ningún valor, pero nos interesa determinar cómo es el comportamiento de esta función y eso nos ayuda justamente a visualizar la gráfica. Entonces vamos a hacer el cálculo o vamos a hacer el procedimiento. No es básicamente un cálculo muy sofisticado, es solamente probar valores para determinar hacia dónde se va la función. Entonces nos piden hallar los límites en donde la respuesta podría ser infinito, menos infinito o que no existe. Esta es la función 1 menos 2x entre x cuadrada menos 1. Para este tipo de funciones voy a factorizar el denominador. Es justamente ahí donde se localizan esos valores que nos generan asíntotas verticales. Lo importante es que al factorizar también eche un vistazo al numerador y determine si es posible factorizarlo de tal manera que uno de los factores sea lo que está indeterminando, digamos, esa expresión en ese punto. Eso es importante, vamos a ver un ejercicio al final. No todos los valores que dan 0 en el denominador generan asíntotas. Bueno, en esta función no hay nada que se pueda factorizar en el numerador de tal forma que pueda, digamos, simplificar aquí el denominador, ¿vale? En x igual a 1 y en x igual a menos 1, que son los dos valores que que hacen 0 aquí el denominador, hay asíntotas. Nos piden en particular qué ocurre con la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ya sabemos de antemano que en 1 se indetermina, pero vamos a ver hacia dónde se acerca la función, hacia dónde se dirige. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Aquí lo único que falta es determinar el signo de más infinito o menos infinito. Vamos a tomar un valor muy cercano a 1, pero que se encuentre por la izquierda, porque este es el límite inferior izquierdo. Ese es el límite inferior izquierdo. Entonces puse 0.9, que es un valor muy cercano a 1, pero que está del lado izquierdo, es decir, que es menor. Al sustituir, lo único que me interesa es determinar el signo. De hecho, aquí voy a quitar el igual porque ni siquiera escribí la fracción como tal, sino únicamente el signo. El signo del numerador es negativo, el signo del denominador, más por menos, dará menos, y el signo total será más. Eso significa que este límite es infinito, es decir, que la función tiende hacia infinito, positivo. Es lo único que nos interesa determinar. Veamos la gráfica de la función. ¿Cómo es que...? Y si hubiera tenido el signo menos, hubiera tendido a menos infinito. Ajá, exactamente. Digamos que de antemano ya sabemos que estos límites son infinitos, es decir, que hay esa tendencia porque el denominador se indetermina en ese valor, en 1. Y ya con esto conocemos cuál es el signo de ese infinito, si es más o es menos. Así es. Bueno, vamos a ver la gráfica. Vamos a ver qué le ocurre a la función. Aquí tenemos la recta x igual a 1, perdón, es vertical, x igual a 1. Y vemos cómo la función, cuando x se acerca a 1, pero del lado izquierdo, la función se va hacia infinito positivo, hacia arriba. En cambio, cuando x se acerca del lado derecho, es menos infinito. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí. Perdón. Gracias. Es que me mandó aquí un mensaje del internet de que estaba inestable y a veces
me ha ocurrido que se corte, yo sigo hablando. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta gráfica, en esta función? Bueno, vamos a continuar. Ok, muy bien. Con la siguiente función es 1 menos 2x entre x cuadrada menos 1, es la misma. Pero ahora queremos determinar el límite cuando x se acerca a 1, pero del lado derecho. Y aquí como lo decíamos, esta función, a partir de lo que vimos en el ejercicio anterior, pues ya sabemos que tiende a infinito, solo necesitamos saber si es infinito positivo o si es negativo. Y eso lo hacemos sustituyendo un valor que sea muy cercano a 1, pero mayor, es decir, que se acerque por la derecha. Yo seleccioné 1.1, aquí está 1.1, y al sustituir 1.1 en la función, voy a colocar otra vez aquí un entonces, porque no es igual, no sustituí, no calculé nada. Solo el signo me interesa, porque el signo ya global me dice hacia dónde se dirige la función. Para esta función tenemos menos, por lo tanto, como dice su compañera, si resulta ser menos, entonces aquí nos dará menos infinito. Es importante que ustedes tomen valores que sean realmente cercanos. Si ustedes toman un valor simplemente por la izquierda o por la derecha, pero a lo mejor no es tan cercano, podría ocurrir que la función tuviera un cambio de signo antes de llegar a 1, y entonces, aunque hayan hecho esta prueba, van a obtener el signo erróneo. Por eso es importante que sean valores cercanos. Vamos a ver la gráfica de esta función. Bueno, ya la vimos arriba, solo vamos a regresar a ella para verificar este comportamiento cuando x tiende a 1 por la derecha. Veamos, aquí está la función. La función se va hacia menos infinito cuando x se acerca a 1, pero del lado derecho. Aquí se observa ese comportamiento. Ahora, en la tercera página de esta misma función, nos encontramos con la pregunta de el límite total. Vean, aquí no hay izquierda, derecha, es el límite cuando x tiende a 1 de la misma función, 1 menos 2x entre x cuadrada menos 1. Este límite se refiere al límite total. Es importante recordar que ninguno de los dos límites laterales existe en realidad, porque solamente el decir infinito menos infinito nos da la tendencia de la función, pero recordemos que estos límites en realidad no existen. Sin embargo, cuando reportamos estos límites así como más o menos infinito, nos ayuda a visualizar cómo es la gráfica. Cuando nos pregunten el límite total, vamos a ver, ok, ninguno de los dos existe, fueron infinitos, pero ¿cómo son esos infinitos? Los dos límites laterales van hacia el mismo infinito, hacia más infinito, hacia menos infinito. Pues no, por ejemplo, en este caso obtuvimos uno hacia infinito y el otro hacia menos infinito. Por lo tanto, vamos a decir que este límite total no existe. A diferencia de los dos resultados anteriores, que si bien tampoco existe límite, sí tienen esa tendencia cada uno. Cuando ambos infinitos no coincidan, vamos a reportar el límite total como que no existe, simplemente así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? No. ¿No? Bueno, vamos con la siguiente función. La función ahora es 4 menos x entre x menos 2 elevada al cuadrado. Y nos preguntan sobre el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. La función pues ya se encuentra, digamos, en la forma más simple y está factorizado el denominador. Y esto nos permite también determinar
que en x igual a 2 hay una inconsistencia, no podemos sustituir x igual a 2 y por lo tanto habrá un límite infinito. Bueno, ¿cómo sabemos el comportamiento de esta función en 2, pero del lado, o cercano a 2, pero del lado izquierdo? Igual que lo hicimos antes, vamos a seleccionar un valor muy cercano a 2, pero que se encuentre inferior a 2. Es decir, del lado izquierdo, seleccione 1.9 y al sustituir, lo que nos interesa es determinar el signo. Vemos que el signo ya global es positivo, por lo tanto vamos a decir que este límite es infinito. Y sabremos cómo es la gráfica cercana a 2 por el lado izquierdo. Ya tenemos una idea de la tendencia de esa función. Bueno, ahora de igual forma, para esta función queremos saber el comportamiento en el caso de x igual a 2, pero cuando se acerca del lado derecho. Y si se acerca del lado derecho, podemos usar un valor cercano, por ejemplo 2.1, determinar el signo y vemos que esta función tendrá valores positivos, cada vez más grandes mientras más se acerque a 2, pero serán positivos. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a decir que este límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, es infinito. Fíjense que ahora los dos límites coinciden en la tendencia. Los dos van hacia infinito, positivo. Entonces el límite total de la función, que es, nos lo preguntan en el siguiente inciso, lo vamos a reportar como infinito. Entonces, esto es porque los dos límites laterales coinciden en la tendencia hacia infinito positivo. Por eso es que reportar, en vez de decir no existe, porque bueno, si bien pues, no existe el límite, pero la tendencia de los dos lados es la misma. Es infinito. Vean que fue distinto al caso anterior, en donde simplemente dijimos no existe, porque los laterales tienen tendencias distintas. Vamos a ver la gráfica de esta función. Observen cómo aquí en x igual a 2, por ambos lados existe esa misma tendencia. La función crece, 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 sin ningún límite. Esta es la asíntota vertical en x igual a 2 y vemos la tendencia por ambos lados, izquierda, derecha, es la misma. ¿Alguna pregunta en esta función, en este límite? No. No, profesora. Muy bien, bueno, vamos ahora con algunas funciones que ya no vamos a trabajar, digamos, de forma analítica, pero es bien importante que este tipo de funciones exponenciales logarítmicas recordemos cómo se comportan y cuando tengamos que obtener algún límite, por ejemplo, en integrales definidas, resulta muy útil este tipo de resultados, porque a veces tenemos, bueno, son integrales impropias de hecho, tenemos integrales, por ejemplo, que van de 0 a infinito o de menos infinito a infinito, y es en ese momento en el que debemos de usar este tipo de límites, porque los límites que van hacia, perdón, las integrales que se evalúan en infinito menos infinito se resuelven convirtiendo el resultado, o sea, la evaluación en un límite. Aquí tengo la gráfica de la función e a la 2x. Observen cómo es la gráfica de esta función. Esta es una función exponencial, tiene un crecimiento muy pronunciado, además porque el factor
el que acompaña a x es positivo y pues incrementa mucho más rápido que lo haría una función exponencial simple a la x. Solamente de la gráfica quiero que me digan cómo se comporta este límite, cómo se comporta la función cuando x se va hacia infinito. ¿Cómo dirían que es este comportamiento? Cuando x crece, crece, crece. ¿Hacia dónde se dirige y cuando x aumenta? El aumento de x, que es x hacia infinito, se ve hacia la derecha. ¿Hacia dónde se va la función cuando x aumenta? Hacia infinito. Tiende a infinito, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir que este límite pues es infinito. No existe límite, por supuesto, pero esto nos da una idea de la tendencia de la función. Muy bien. Con la misma función, viendo el comportamiento, ¿qué me podrían decir acerca del límite de e a la 2x cuando x tiende hacia menos infinito? Tiende a 0. Tiende a 0, ¿verdad? Vean cómo la función y se acerca cada vez más a y igual a 0, que es esta línea recta que coincide con el eje x. Es decir, este límite lo vamos a establecer como 0, exactamente. Muy bien. Vamos con la siguiente función. En el documento original tenía logaritmo natural de 2x, pero lo cambié a logaritmo natural de x. El comportamiento es semejante. La gráfica del logaritmo natural es la que observan en color verde, y si recuerdan, el dominio de la función logaritmo natural consiste en el conjunto de todos los números reales positivos. El logaritmo no acepta números negativos en su argumento. Y la gráfica, como pueden ver, está justamente del lado de x positivo. ¿Qué ocurre cuando x aumenta, que es el límite que nos están pidiendo aquí en primer lugar? ¿Hacia dónde se va el logaritmo natural de x? Vean la gráfica. Vean. Hacia infinito. Hacia infinito. También está, así es. Esta función crece sin ningún límite, aunque la forma en que crece esta función es distinta a una función exponencial. La función exponencial crece de manera muy acelerada, pero el logaritmo natural, aunque va creciendo, no aumenta con la misma intensidad. Entonces, con la misma magnitud. Sí, crece, crece, crece. Y se va hacia infinito. Muy bien. Ahora, para la misma función, ahora nos preguntan el comportamiento cuando x tiende hacia 0, pero por la derecha. No puedo determinar el límite por la izquierda porque de hecho esta parte no está, en esa parte no está definida la función logaritmo natural de x. Entonces solamente observo el comportamiento por la derecha. ¿Cómo podríamos decir que es el comportamiento de esta función? Tiende a menos infinito. Sí, muy bien, tiende a menos infinito, correcto. Observen cómo es que se va disminuyendo el valor de y mientras x es más cercano a 0,
por la derecha. Muy bien. Ahora, este es ya un ejercicio distinto. Nos solicitan hallar asíntotas verticales y horizontales. Aquí hay un esquema que voy a colocar, voy a mostrar un poquito más en grande porque es muy importante, creo que les puede servir para... ¿Cómo sabemos qué tipo de límites debemos indagar dependiendo de la asíntota? Bueno, hay entonces dos tipos de asíntotas, al menos ahorita, claro, les decía que hay asíntotas oblicuas, pero no los vamos a estudiar. Entonces, asíntotas verticales y asíntotas horizontales. En las asíntotas verticales, lo que vamos a investigar son los límites infinitos, es decir, aquellos límites que nos den como resultado el comportamiento de la función un valor que no tiene límite, ya sea más infinito o menos infinito. Entonces, para asíntotas verticales vamos a estudiar en dónde habrá límites infinitos. Generalmente aquí hablamos de funciones que tienen la forma de un cociente y cuando el denominador se indetermina, entonces genera este tipo de comportamientos. Cuando x tiende a ese valor a y resulta ser más o menos infinito, la ecuación de la asíntota vertical es x igual a a. Ahí ya no hay que buscar, es x igual a. Y vean cómo se relaciona la asíntota con el límite. Es un valor de x. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver qué ocurre con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales las encontramos estudiando los límites al infinito. Y para ello tenemos que determinar dos límites únicamente. El límite de f de x cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Solamente podríamos tener dos asíntotas horizontales. A veces es nada más una, dependiendo. Ya vimos funciones que tienen solamente una asíntota vertical, que el comportamiento hacia la izquierda o hacia la derecha es el mismo. Aquí nos va a dar como resultado un valor de b, y ese valor es justamente el valor de y que genera la ecuación de la asíntota vertical. Perdón, horizontal, estoy confundiendo. Entonces, vamos primero a indagar sobre asíntotas horizontales de esta función. Obsérvenla bien. El denominador es la suma de cuadrados, 4 más x cuadrado. Es una cantidad que siempre es positiva, de hecho nunca es 0. Nunca podrá ser inferior a 4, porque siempre está 4 sumando a x cuadrado. Entonces, al tener el denominador esta forma, podemos decir que no habrá asíntotas verticales. ¿Por qué? Pues porque el denominador nunca se hace 0, no tiene esos comportamientos anómalos, por lo tanto no habrá asíntotas verticales para esta función. Vamos a ver qué ocurre para las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales necesitamos obtener el límite de f de x cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Para esta primera función voy a hacer un ligero cambio para que quede más claro este límite, pero ya después nos vamos a ir más directo. Esta función puede ser factorizada en el denominador, factorizo x cuadrada y obtengo lo que observan. En el paréntesis, x entre x cuadrada se simplifica a 1 sobre x, simplifico, y obtengo el producto solamente de x por lo que está en el paréntesis. Ahora voy a separar estas dos funciones, las voy a separar, aquí multiplico 1 sobre x y 1 sobre
4 más 1 sobre x cuadrado. Recordemos que el límite de un producto se puede obtener como el producto de los límites, y es lo que hago justamente aquí, a esta función, que ya la separé aquí con este procedimiento. Pues puedo calcular su límite cuando separo como producto de los límites. El límite de 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, o a menos infinito, de hecho nos da lo mismo, es igual a 0. El límite de esta función, recordemos que las formas 1 sobre x cuadrada o sobre x a la n en general nos dan 0 cuando x va hacia infinito o menos infinito. Por lo tanto, el límite es un cuarto. Un cuarto por 0 resulta en 0. Entonces, esto nos indica que la gráfica tiene una asíntota de tipo horizontal en y igual a 0. En y igual a 0. Para calcular la segunda asíntota, pues hacemos un procedimiento semejante con menos infinito que nos va a dar también 0. Es decir que la gráfica solamente tendrá una única asíntota horizontal porque para ambos límites coincide el valor de 0. Vamos a usar este resultado que está en negro para que lo que encontremos posteriormente que sea semejante podamos resolverlo de manera más directa. Dice, en general esto ocurrirá en funciones racionales, es decir, que se forman con el cociente de dos polinomios, como es esta que estamos viendo. Cuando el polinomio en el denominador tenga grado mayor al polinomio de arriba, entonces los límites al infinito siempre darán 0. Esto, bueno, lo hicimos la primera vez. Más adelante vamos a usar este resultado para que vayamos ya más directo. Aquí pueden ver la gráfica de la función. Observen el comportamiento hacia los lados, hacia menos infinito, que fue el que calculamos. Bueno, de hecho los dos. Ok, aquí podemos comprobar que la gráfica no tiene asíntotas verticales y que solamente tiene la asíntota horizontal y igual a 0. Bueno, veamos qué ocurre con la siguiente función. Recordemos que el objetivo es determinar las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Ese es el objetivo. Y para ello vamos a valernos de los límites infinitos y al infinito. Vamos con esta función. Lo primero que necesitamos es... Sí. Es que se le cortó el audio, ya no lo escuché. Disculpe. Ok. Más o menos en dónde me dejaron de escuchar. Yo después de asíntotas verticales ya no lo escuché. No. ¿Pero fue en esta misma página? Sí. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a retomar entonces. El objetivo es obtener las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. El denominador de esta función lo voy a factorizar porque esos son los puntos en donde pueden ocurrir asíntotas verticales. Igualamos a 0 cada factor y resulta que nos dan x igual a 2 y x igual a menos 2. Ya directamente pues esas son las dos ecuaciones de las asíntotas verticales para esta función. Recordemos, asíntotas verticales nos dan valores de x en las ecuaciones. Vamos ahora a las asíntotas horizontales. Podemos apoyarnos del enunciado anterior, aunque siempre pueden hacer el procedimiento largo, no hay ningún problema. Y recordemos que si el polinomio de grado mayor se encuentra dividiendo, ese límite al infinito siempre dará 0. Entonces, bueno, solo lo justifica aquí en palabras y la recta
y igual a 0 será la asíntota horizontal. Y lo podemos ver de esta gráfica. Aquí no las representé, lo voy a hacer ahora. Vamos primero a dibujar las dos asíntotas verticales, que son x igual a 2 y x igual a menos 2. X igual a 2 y x igual a menos 2. Ok, voy a cambiar el signo arriba, va a ser más fácil. Esas dos asíntotas verticales, recordemos, las obtuvimos al factorizar el denominador. También la gráfica pues tiene una asíntota horizontal que es y igual a 0, que coincide con el eje X. Ahí está. Y pues esto nos ayuda para ilustrar estos resultados, que no simplemente queden pues ahí con el procedimiento que hicimos, sino que realmente tengan se vean reflejados aquí en la gráfica, y además es una forma de comprobar el resultado. Bueno, voy a brincarme al último ejercicio. Aquí. Este ejercicio es importante porque voy a aclarar con este ejercicio que no siempre las gráficas no siempre las asíntotas verticales se van a encontrar igualando a 0 en el denominador. A ver, lo voy a poner de esta manera. Los valores que hacen 0 el denominador en la función no siempre serán, así es mejor, no siempre serán asíntotas verticales. ¿Ah? Y vamos a ver por qué. Okay, entonces el objetivo es el mismo. Determinar asíntotas verticales y asíntotas horizontales de la función. La función, si nos quedamos solamente con la primera idea de factorizar denominador y a partir de ahí determinar cuáles son las asíntotas verticales, pues no siempre será de esa manera. ¿Cuál es la factorización del binomio que se encuentra en el denominador? Del trinomio, perdón. X creo que es 1 y 2. Bueno, sí, 1 y 2, ¿no? Podríamos probar valores que multiplicados den menos 3 y sumados menos 2. Ah, sí. Cáncer. Ajá. Uno y menos 3. 1, muy bien, más 1 y menos 3.
¿De acuerdo? Entonces, podríamos pensar que x igual a menos 1 y x igual a 3 generan asíntotas verticales, porque hacen 0 el denominador. Ajá. También es importante que al explorar este tipo de comportamientos en la función, de ser posible, se factorice el numerador para que aquellas cantidades que se puedan aparentemente simplificar, no lo vamos a simplificar porque cambiaríamos a la función, pero en el límite, cuando uno calcula el límite, sí se puede simplificar. Ajá. Este numerador se podría simplificar, pero factorizar. Sería x más 1 y x menos 2. Ajá, x más 1 y x menos 2. Muy bien. Bueno, como decía, no puedo cancelar porque entonces cambio la función. En un punto cambiaría ya la función. Pero lo que sí podemos es determinar los límites . Por ejemplo, el límite de esta función f de x cuando x tiende a menos 1. Ajá. Cuando x tiende a menos 1, la función podría simplificarse, porque como decía antes, nos interesa únicamente indagar alrededor de la función, y entonces ahí es donde sí puedo simplificar esas dos cantidades. Sustituyo el menos 1 y se obtiene menos 3, así es 3, y menos 4. Es decir, el límite existe y vale 3/4. Ajá. Entonces, no es un límite infinito. El límite sí existe. Vale 3/4. Este x igual a menos 1, aunque da como resultado 0 en el denominador, no es un límite infinito. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir los límites infinitos y los que sí existen? Podrían sustituir, por ejemplo, si ustedes sustituyen x igual a menos 1, les va a dar algo de la forma 0 sobre 0, como los límites que ya hemos trabajado, a diferencia de los límites que son infinitos. En el numerador van a obtener una constante diferente de 0, cualquiera, y en el denominador sí van a obtener 0. Entonces ahí es donde ya pueden darse cuenta de que esos límites van a dar infinito, ¿no? Bueno, entonces 3 en menos 1, la función no está definida, pero sí tiene límite, que es 3/4. En 3 positivo, pues ahí sí habrá una asíntota, definitivamente, porque ya no hay nada que simplifique para que el límite exista. Entonces aquí podemos determinar que la asíntota vertical es únicamente x igual a 3. Vamos a ver qué ocurre para los límites hacia infinito y menos infinito. Vamos a calcular primero, bueno, de hecho podemos hacerlo al mismo tiempo. No sé si ya les había platicado de estos casos, igual en donde la función
es una función racional, es el cociente de dos polinomios y los límites al infinito son relativamente fáciles de evaluar. No sé si ya les había platicado. La función racional, cuando quiero investigar límites hacia infinito, puedo considerar únicamente el grado de cada uno de los polinomios, numerador y denominador. Bueno, aquí puse más o menos, sí tendríamos que hacerlo por separado, pero no, no hay ningún problema. Si en algún momento ya difieren es decir, hay una distinción entre ellos dos, pues simplemente separamos, pero aquí parece que no lo habrá. Para el caso de funciones racionales, el límite al infinito lo podemos determinar con el grado de cada uno de los, con los coeficientes de x con el grado más alto. Aquí x cuadrado tiene coeficiente 1 y aquí también. Entonces el resultado al final dará 1 sobre 1, que es 1. Lo voy a hacer así. Por lo tanto, la asíntota horizontal es y igual a 1. De este resultado lo determinamos. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Tiene básicamente lo que debemos de graficar es x menos 2 entre x menos 3 y colocar un circulito vacío en x igual a menos 1. Vamos a ver cómo es la gráfica. Recuerden solamente, bueno, voy a escribir los dos factores, x más 2, x menos 2, entre el producto de x más 1 entre x menos 3. Observen que, de hecho, el programa ya nos da el orificio. Este valor, que es en donde la función se indetermina, tiene límite, que ya lo calculamos ahí. Nos dio como resultado 3/4. Bueno, entonces, si bien la función no está definida en ese punto, tenemos que considerar que tampoco hay asíntota vertical y lo único que va a ocurrir es que ese punto no es parte del dominio, coloco un orificio en ese punto y así es como se podría ver la gráfica. Vamos a agregar esta gráfica.
Entonces vamos a hacer énfasis en que justamente en ese punto está el orificio. Lo voy a exagerar un poquito para que quede más. En x igual a menos 1, la función no está definida, pero tampoco se vuelve un límite infinito. No tiene una asíntota vertical. Por lo tanto, lo único que queda, bueno, aquí es la asíntota vertical x igual a 3, y en este punto solamente habrá un orificio. Vamos a representar también aquí la recta, que es asíntota. Ahí tenemos la asíntota vertical. Entonces, este ejercicio es ilustrativo porque nos muestra un caso ya en el que, si bien el denominador se hace 0, no genera una asíntota vertical. Chicos, ¿tienen alguna pregunta antes de despedirnos? No es que salió esa gráfica, profesora. ¿Cuál fue la función que graficamos al final? La función que grafiqué es esta misma, solo que yo la escribí en GeoGebra ya factorizada, pero en realidad es la misma, x cuadrada menos x menos 2, entre x cuadrada menos 2x menos 3. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Solo me faltó revisar dos funciones. Creo que las podrían concluir con esta misma idea y ya. Después nada más cotejar el resultado. Bueno, el día lunes me parece tenemos un examen semanal. Recuerden que va a estar disponible en un horario amplio. También tenemos una tarea para este fin de semana y una a principios de la próxima semana. Voy a terminar ya con límites, ya con esto cerramos para que me apresure a el concepto de derivada y después podamos hacer algunas sesiones de práctica. Es muy importante que además de la parte pues más teórica, ustedes sepan muy bien cómo derivar, que es una herramienta fundamental para la ingeniería, entonces es importante. ¿Okay? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos despedimos. Cuídense mucho. Nos encontramos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.